Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te quiero mostrar a realizar este lindo vestido con mangas que llevan puños y el vestido lleva volado en la parte inferior. Es un vestido básico con manga con detalles que enamora. Comencemos. Aquí te muestro los materiales que vas a necesitar hoy y también en la segunda parte de este video. Para comenzar, como te dejé escrito en la imagen anterior, vamos a necesitar los patrones base con tus medidas personales. Y vamos a comenzar con la modificación. Vamos a quitarle 1 centímetro a lo que es el largo del escote en el cuello base y también en el ancho de hombro, para trazar una nueva curva y sería el nuevo escote. Aquí puede ser personalizado, ¿ok? Tú puedes bajar más centímetros y quitar más centímetros en el ancho de hombro. Yo lo hice así, rescatado como quien dice, porque cuando lo utilicé hacía frío, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Luego aquí en el ancho de hombro le vamos a quitar 1 centímetro para hacer un traslado de 1 centímetro al patrón posterior. Y ojo, aquí a veces no es necesario hacer el traslado de 1 centímetro cuando son patrones entallados, ¿ok? Para que lo tengas presente, porque hay personas que no es necesario hacer este traslado de 1 centímetro en el hombro. Y para determinar si necesitas este traslado o no, es bueno que hagas un vestido de prueba para ver qué tal te queda y así te quede entonces personalizado el vestido y mucho mejor a la silueta de tu cuerpo se adaptará. Ok, ahora vamos a hacer una pinza correctiva de 1 centímetro y vamos a trasladar esta pinza a la pinza de costado, ¿ok? Entonces la pinza de costado te va a quedar 1 centímetro más grande. Esta pinza correctiva puede ser de medio centímetro, 1 centímetro o 1.5, también dependerá, ¿ok? Y aquí en el costado yo voy a bajar medio centímetro. También puedes bajar 1 centímetro, dependiendo, ¿ok? De qué tan amplia quieras tú la parte de la sisa, es decir, por donde entra el brazo, donde vamos a coser la manga, ¿ok? Yo en mi caso bajé medio centímetro en este caso, en este vestido. Y algo que te voy a decir a manera de repaso, cuando abras la pinza aquí en el costado, tú puedes tener presente lo que es esta línea de aquí. Esta línea, mídela, ve cuánto te da y luego lo vas a aplicar en la línea de aquí arriba y la del centro también cuando abras la pinza aquí en el costado, ¿ok? Para que así no vayas a tener problema a la hora de cerrarla. Vas a aplicar lo que te da la línea de abajo y luego lo vas a completar con la sisa. Ya yo lo he explicado en varios videos tutoriales, pero es bueno hacer un repaso, ¿ok? Para que así lo tengas presente a la hora de cerrar la pinza y en el costado te vaya a cuadrar. Mayormente pasa cuando las cinturas son muy pequeñitas y el busto es grande, o sea, hay varias razones. Algo que también puedes tener presente es bajar esta línea. Es decir, la línea de arriba del contorno de busto la puedes aplicar aquí abajo como línea de referencia a la hora que vayas a hacer diferentes tipos de diseños de escote. Lo puedes tener en cuenta también, ¿ok? A la hora también de abrir la pinza de costado. Y puedes completar el trazo con el centro de esta manera, ¿ok? Midiendo también que la línea del centro te concuerde con la del costado y unirlo así de esta forma. Pero bueno, más adelante lo vamos a abrir para que veas entonces cómo queda. Recuerda, lo que tienes que tener presente, si tienes mucho busto, es importante que tengas en cuenta también la cintura, si es muy pequeñita, el busto es grande, todos estos detalles para que así te cierre bien el costado y no vayas a tener problemas. Es como un repaso porque ya lo he explicado varias veces aquí en el canal de costura. Muy bien, ahora aquí en la parte inferior vas a subir 20 centímetros o más, dependiendo de tu estilo. Y aquí en el centro le vas a quitar o le vas a restar 1 centímetro o 2 centímetros para que tenga un poquito de curva y la parte superior te quede un poquito como que más destacada la parte del volado de la falda, aunque también lo puedes hacer recto, no hay problema, ¿ok? Muy bien, yo voy a hacer una semicurva ayudándome con la regla francesa de esta manera y ahora vamos a buscar la tercera parte de este recuadro. Es decir, vas a medir lo que te da este recuadro y lo vas a dividir entre 3 para luego trazar unas líneas como te estoy mostrando con la escuadra hacia arriba, ya que por estas líneas vamos a cortar para ampliar el modelo de la falda en la parte inferior.
Perfecto, ahora vamos con la parte posterior del vestido, el patrón trasero. Vas a quitar 1 centímetro aquí en el ancho de cuello o los centímetros que quitaste como en el patrón delantero. Y hacia arriba vas a subir 1 centímetro si hiciste el traslado del centímetro en el hombro, si lo hiciste. Si no lo hiciste, pues no es necesario que hagas este paso, ¿verdad? Y vas a rediseñar el contorno de cuello. Ya que quitaste ese centímetro o los centímetros que quitaste, tienes que rediseñar entonces aquí la curva del cuello nuevo que realizaste. Y aquí vas a bajar los centímetros que bajaste. Si quitaste medio centímetro, entonces ahí también vas a quitar medio centímetro y puedes trazar esta línea de referencia. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a rediseñar también la sisa, ya que bajamos ese centímetro en el costado. Y en la parte inferior del vestido vamos a buscar también la tercera parte como hicimos en el patrón delantero y vamos a subir lo mismo que subimos en el costado. Aquí también la misma medida, sin bajar el centímetro, vas a trazar una línea recta y con la escuadra entonces vas a trazar esa línea hacia arriba, que sería la tercera parte de este recuadro, es decir, dividirlo entre 3 para trazar estas 2 líneas, ya que de aquí es que vamos a cortar para hacer que la parte inferior quede volada. Voy a empezar a cortar para que así veas por dónde tienes tú también que cortar el patrón base con esta transformación que realizamos. En esta parte de la sisa, corta una de las líneas de la pinza correctiva o la pinza de asentamiento y ayúdate con una pega en barra o cinta plástica para cerrarla, cortando también la línea del centro de la pinza del costado, ya que así de esa manera se va a ampliar. Miren, si yo cierro aquí la pinza correctiva, entonces ese centímetro se trasladará al costado. Me voy a ayudar entonces con la pega en barra para cerrar aquí esta pinza que no la queremos porque no la vamos a pasar a la tela, sino que la vamos a cerrar aquí en el patrón. Y traza de nuevo la curva de la sisa y termina de cortar entonces esta parte de la sisa. Muy bien. Ahora, para que mantengas el trazo de la pinza de costado, vas a buscar otro papel y lo vas a pegar aquí con pega en barra o cinta plástica, ¿verdad? Entonces, vas a ubicar otro papel de esta manera y vas a mantener entonces lo que es la pinza de costado, el trazo como tal. Y vas a trazar la línea del medio, que tenga los mismos centímetros de las líneas de los costados de la pinza de costado, ¿ok? Como ya te mencioné, aquí lo terminas de cerrar y de esta manera lo vas a pasar a la tela. Voy a terminar de cortar el costado y así tenemos este patrón con su modificación en esta pinza. Muy bien, voy a escribir aquí XXX ya que este patrón lo vamos a llevar al doblez de la tela. Y también voy a trazar una flecha con la dirección del hilo de la tela. Y por 1 porque va a ser una sola pieza. Si tú quieres, puedes abrir la pinza de cintura, cortarla. Aunque también la puedes mantener y ayudarte con los alfileres para trazar el trazo de la pinza de cintura en la tela. Puedes hacer esto de abrirlo como te voy a explicar, como te estoy explicando aquí en este video. O puedes mantenerlo como hicimos con la pinza de costado. Te estoy dando estas opciones para que así, dependiendo de tu facilidad a la hora de pasar los patrones a la tela, te sea más cómodo. Ok, en la parte inferior, como puedes notar, ya lo corté y ahora vamos a cortar estas líneas. Como también te mencioné, las vamos a abrir, pero respetando el final. Vamos a dejar un espacio sin cortar para luego ampliar en otro papel.
Y ahora vamos a cortar la parte posterior. Estoy cortando por el cuello que rediseñé, el centímetro que agregué en el hombro. En este caso, en este patrón, no hice traslado de contorno de 1 centímetro en el contorno del busto y en el contorno de cadera. Simplemente entre 1 centímetro aquí en la parte posterior del vestido para que se entalle un poquito mejor en la cintura. Esos son detalles que yo explico en esos videos tutoriales donde te muestro a trazar este patrón base y lo personalices mucho mejor. Muy bien, voy a abrir también aquí en la cintura como hice en el patrón delantero para que no se me confundan, o lo pueden dejar así y trazarlo con alfileres a la tela, que más adelante se los voy a explicar, y van a abrir entonces aquí también porque lo vamos a ampliar en otro papel. Aquí te voy a mostrar la modificación para que así te quede la parte de abajo con ese volado muy bonito. Voy a escribir aquí que es por 2, es decir, vamos a sacar 2 piezas ya que vamos a coser el cierre en la parte posterior. Voy a trazar la flecha que indica el hilo o la dirección de la tela, del hilo de la tela, y que también este es de la parte trasera, la parte volada, ¿no? Entonces, parte delantera y parte trasera. Aquí también está la otra parte delantera, voy a escribir D para que no se confundan, que este es el costado. Y ahora, en otro papel vas a trazar una línea guía, así como te estoy mostrando, y vas a trazar otra línea central. Y así, ayudándote con estas 2 líneas, vas a ampliar ambos patrones, ampliando de manera tal que quede con una amplitud similar, ¿ok? Por ejemplo, aquí tiene que quedar similar, lo amplio, aquí también en el centro, tienen que quedar ambos por igual, y te puedes ir ayudando y ampliando, ¿ok? Así poquito a poco. De esta manera, entonces, la parte de abajo del vestido va a quedar con un volado bien bonito. Te vas a ayudar con pegue en barra, lo pegas al nuevo papel y aquí en la parte delantera vas a escribir XXX porque va al doblez en esta parte. No agregué el aumento de costura en este patrón que estamos rediseñando, esta parte inferior, sino que lo voy a agregar directamente en la tela, así no se me van a confundir. Muy bien, así te tiene que quedar entonces la parte inferior. Ahora vas a trazar los refuerzos o las vistas de la parte superior del contorno de cuello. Lo único que tienes que hacer es buscar otro papel y trazar la curvatura del cuello y la amplitud de la vista. Te puedes ayudar con la mitad del ancho de hombro y vas bajando poco a poco. Puede ser de 5 centímetros o 6 centímetros el ancho de la vista o el refuerzo, tanto de la parte delantera como la parte trasera, y escribe las especificaciones necesarias, que si va al doblez de la tela a la vista, por ejemplo en la parte delantera, la dirección de la tela y que es una sola pieza, y en la parte trasera también vas a copiar con el mismo ancho y la curvatura del cuello tal cual, tiene que ser tal cual para que así te cuadre a la hora de coser la vista o el refuerzo, y también con sus especificaciones. En la parte posterior vamos a sacar 2 piezas y vamos a coser el cierre. Y luego corta estas piezas también. Muy bien, para el trazo del patrón de la manga vas a ubicar un papel así al doblez y la primera medida que vas a marcar desde arriba hacia abajo va a ser la 10ª parte de tu contorno de busto más 3 centímetros. Es decir, por ejemplo, 96 centímetros tu contorno de busto lo divides entre 10 y el resultado que te dé le vas a agregar 3 centímetros para que la copa de la manga te quede más alta y haces una marca. Luego, desde esa marca hacia adentro vas a trazar una línea guía ayudándote con la escuadra. Ahora vas a buscar los patrones del cuerpo del vestido y con el centímetro levantado vas a medir el recorrido de la sisa, tanto del patrón delantero como del patrón posterior.
y anotas ambas medidas. Y cuando tengas ambas medidas anotadas, las vas a sumar, tanto de la parte de la sisa delantera como de la parte de la sisa posterior. Lo sumas y lo divides entre 2. El resultado que te dé le vas a restar 0.5 centímetros y lo que te dé de medida final es lo que vas a aplicar en el patrón, desde la parte central hacia el costado, colocando la regla así de manera diagonal. Trazas una línea y la medida que te dé de este cálculo vas a buscar la mitad y vas a hacer otra marca. Ahora, hacia ambos lados también vas a buscar la mitad de esta línea. Esto te va a servir como referencia para trazar la curva de la copa de la manga. Aquí también voy a hacer una marca de la mitad. Y hacia abajo, desde esta marca, vamos a marcar 1 centímetro y 1.5 centímetros. Y desde aquí hacia adentro 1 centímetro. De este lado, de la parte superior del patrón, vamos a entrar 1.5 o 1 centímetro. Y aquí vamos a subir 1 centímetro. Luego, ayudándote con la regla curva, vamos a trazar una curva superior en esta parte, guiándonos por las marcas de referencia que realizamos hasta el centro y luego otra curva hacia el costado de la manga del patrón. Una curva pasando por la marca que hicimos de 1.5 centímetros y otra curva en la marca que bajamos de 1 centímetro. Muy bien, ahora desde arriba hacia abajo vas a aplicar la medida de altura de codo, pero tu medida de altura de codo le vas a restar de 3 a 4 centímetros y vas a hacer una marca. Y ahora desde esta marca hacia adentro vas a aplicar la medida de mitad de contorno de brazo. Y traza una línea ayudándote con la escuadra con esa medida. Luego de trazar esta línea vas a trazar otra línea, puede ser semicurva, desde la copa de la manga hacia la medida de la mitad del contorno de brazo. Ok, ahora desde arriba hacia abajo vas a aplicar la medida de largo de manga, pero al largo de manga le vas a restar unos centímetros para lo que es el puño de la manga donde vamos a coser los botones. Por ejemplo, 14 centímetros menos 14 centímetros el largo de tu manga y entonces vas a tener para hacer el puño. Ahora, desde esa marca que hiciste hacia adentro vas a trazar la misma medida de la mitad de contorno de puño. Esta misma medida de arriba la vas a aplicar aquí abajo. Trazas una línea ayudándote con la escuadra y luego otra línea aquí para unir estos trazos. Aquí puedes rediseñar para eliminar este ángulo. Muy bien, perfecto. Ahora para el puño, como te muestro en la imagen, en mi caso yo resté 14 centímetros, lo que es el largo de la manga, ¿verdad? Entonces yo voy a aplicar aquí 14 centímetros, hago una marca y hacia adentro yo voy a aplicar la medida de mitad de contorno de puño, pero con amplitud, ¿ok? Para que así no me vaya a quedar tan ajustada a la muñeca, la manga, ¿ok? El puño que estamos realizando. Entonces yo voy a aplicar esa medida tanto arriba como abajo con la escuadra, la mitad de contorno de puño con amplitud y voy a trazar otra línea aquí, ayudándome con la escuadra, ¿verdad? Para trazar esta línea. Y ahora para el caso del cruce en donde van los botones y los ojales para los botones voy a agregar 1.5 centímetros, tanto aquí como en la parte superior ayudándome con la escuadra, para entonces agregar el espacio para los botones. Muy bien, ahora en esta línea superior tú la vas a medir con la regla y lo que te dé lo vas a dividir entre 3. Y vas a hacer una marca aquí y también una marca aquí del resultado que te dé de la división entre 3. Es decir, vas a buscar la tercera parte, tanto arriba como abajo en esta línea, que es la misma, son los mismos centímetros. Y luego vas a trazar 2 líneas, tal cual como hicimos en el patrón base del cuerpo del vestido en la parte inferior, porque esta parte de la manga la vamos a ampliar también para que quede fruncida en la parte donde va el puño de la manga. Entonces voy a empezar a cortar tanto por aquí como por este lado que vamos a abrir
Y voy a pasar este trazo hacia el otro lado del papel, aquí que colocamos al doblez, para que más o menos ustedes tengan una idea de dónde van a colocar los botones y dónde irían los ojales. En mi caso yo coloqué ojales de tirita, pero también pueden ser ojales normales si dejaste amplitud suficiente en el puño, ¿verdad? Para que no te quede tan ajustado. Vas a buscar más o menos que te quede con medidas en centímetros separados, así bien bonito, más o menos para que tengan una idea, ¿ok? De cómo va a ser. Pero más adelante en el próximo video van a ver cómo queda mucho mejor el puño cuando pasemos a la costura. Ahora voy a cortar aquí el costado y esta parte la vamos a abrir como te mencioné. Vamos a llevarlo sin cortar, ¿ok? Vamos a dejarlo así, dejando un espacio sin cortar. Y aquí también vamos a cortar respetando que no se nos vaya a abrir la parte de abajo que abrimos, ¿verdad? Que cortamos por las líneas para que quede la amplitud. Vamos a cortar también lo que es la parte superior de la copa de la manga. Esta parte que vendría siendo la parte trasera. Y ya cuando desdoblemos cortamos la parte delantera. Miren, así te tiene que quedar. Ahora voy a hacer un trazo aquí en el centro porque también vamos a abrir, es decir, vamos a cortar también aquí el centro para que quede la amplitud mucho mejor en el frunce de la manga. Y aquí en esta parte superior también voy a trazar el centro. Voy a cortar la parte delantera que hace falta de la curva de la copa de la manga. Y voy a cortar entonces por aquí en el centro sin terminar de cortar, dejando unos milímetros sin cortar aquí, ¿ok? Perfecto, ahora voy a hacer algunos trazos, voy a identificar aquí la mitad de la sisa, la parte delantera, voy a doblar para trazar esta línea que es bueno que la traces para cualquier tipo de transformación que vayas a hacer, para que lo tengas en cuenta, la mitad de la sisa y que esta es la parte trasera de la manga, ¿ok? Y ahora vamos a abrir de nuevo el patrón y lo vamos a pegar en otro papel, pero lo vamos a pegar dejando una amplitud en el centro, en esta parte superior y también en las líneas que nosotros cortamos. Puedes ampliar también el costado un poquitico, pero vas a dejar espacio para el frunce, para que tenga suficiente para el frunce como hicimos en el cuerpo del vestido. Miren, aquí ya yo lo pegué en otro papel, yo dejé 4 centímetros de separación aquí en el centro y aquí rediseñé la curva en los costados y dejé amplitud entonces para el frunce. Y luego de esto ahora te tocaría cortar el patrón. Muy bien, teniendo también los patrones de la manga, ahora vamos a cortar la tela. Utilicé una tela plana, es decir, que no estira, es pesadita, así que no es transparente. Y puedes comprar, dependiendo del largo del vestido, la cantidad de tela que necesites. Por eso que es bueno que hagas el patrón primero. Perfecto, ahora guiándote por el hilo, o sea, la dirección del hilo de la tela o por el estampado, también dependiendo de cómo quieres tú el estampado. Por ejemplo, aquí el estampado es de flores, en este caso del vestido, y quiero que me quede así de esta manera. Vas a colocar la tela al doblez y vas a ubicar los patrones. La parte delantera la vas a colocar justamente al borde de la tela y vas a utilizar pesitas o alfileres para mantener el patrón y marcar el aumento de costura. El aumento de costura es el que te indico a continuación. Y procedemos a cortar las primeras piezas de nuestro vestido. Si te está gustando este video tutorial y los videos que se encuentran en mi canal de costura Natalie Ponte, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartir con tus amigas costureras y regalarme un lindo comentario. Es un apoyo invaluable y me ayudará también a llegar a más personas que les interesa este tipo de contenido de costura.
Muy bien, luego de cortar las piezas, en el costado vas a hacer estos 3 pequeños piquetes para que te guíes y se te haga más fácil trazar la pinza de costado. También en la cintura puedes hacer un pequeño piquete para que se te haga fácil coser el costado y que te cuadren las cinturas muy bien con la parte trasera. Y con alfileres te puedes ayudar colocando alfileres en las puntas de las terminaciones de las pinzas, sea de la cintura o del costado, y se te haga más fácil trazar las pinzas de costado con una tiza sastre o con un marcador que se borra con el agua o con el vapor de la plancha. Ya yo este paso lo he explicado en varios videos tutoriales donde te muestro cómo coser una prenda con pinzas, pero siempre es bueno hacer un pequeño repaso. Entonces vas a colocar pequeños alfileres y te vas a guiar trazando esas pinzas también del otro lado. Miren, con los alfileres se te va a hacer fácil hacer pequeñas marcas y luego trazar la pinza del otro lado, tanto como en la parte delantera o la parte donde colocaste los alfileres. Así todas las pinzas te van a quedar igual, no vas a tener problema de que un costado te quedó la pinza más grande que la otra, no, porque con los piquetes también te vas a guiar y en la cintura también. Exactamente los centímetros que dejaste para que esas pinzas dejen ese espacio para lo que es el busto de la persona a la cual estés realizando este diseño o si es para ti. Y este mismo paso que hicimos con las pinzas en la parte de la pieza delantera lo vamos a hacer con la pieza trasera. Algo que también puedes hacer entonces es hacer ese piquete en el costado y aquí también en la parte del cierre para que cuando vayas a coserlo te vayan a cuadrar entonces las cinturas, ¿ok? Y vas a trazar entonces las pinzas tal cual con la tiza sastre o el marcador que se borra. Y así entonces te tienen que quedar las piezas de la parte trasera, que son 2, y la pieza de la parte delantera, que es una sola. Y aquí te muestro cómo me quedaron las piezas de las vistas o los refuerzos. Voy a hacer un piquete aquí para guiarme que este es el aumento de costura, y aquí en el centro puedes ubicar muy bien la pieza y hacerle un pequeño piquete en el centro para que te guíes y sepas dónde justamente vas a coser el centro del contorno de cuello. Entonces una sola pieza de la parte delantera y 2 de la parte trasera, tal cual como el cuerpo del vestido, las vistas o refuerzo. Y ahora para la parte inferior del vestido, miren la pieza, nos vamos a guiar por esta parte que va al doblez, así que vamos a colocar la tela al doblez y vamos a colocar esta parte al doblez de la tela. Y vas a dejar el siguiente aumento de costura. En la parte inferior, en la terminación del vestido, dejé solamente 1 centímetro porque voy a pasar la overlock y luego voy a doblar y hacer una costura lineal. Es por eso que dejé simplemente 1 centímetro, pero tú puedes dejar 2 centímetros y hacer un dobladillo sencillo si tú quieres. Perfecto, aquí puedes hacer un piquete para que sepas justamente el centro donde va el volado del vestido y aquí el costado justamente que vamos a coser en el costado del vestido. Y aquí te muestro entonces cómo queda, que quedaría una sola pieza para todo lo que es la parte inferior del vestido y te va a quedar suficiente con ese volado súper lindo en el vestido, ¿verdad? Que le da ese modelo especial. Y la manga vas a ubicar la tela también al doblez para sacar las 2 piezas, vas a fijar con alfileres o con pesitas y vas a agregar el aumento de costura que es 1 centímetro por todos los contornos.
Y luego de cortar estas piezas, en estas pequeñas marcas que hicimos aquí en la mitad de la sisa vas a hacer unos pequeños piquetes. Pero ojo, estos son piquetes de referencia. Lo ideal es que tú sepas siempre que la parte superior de la copa de la manga tienes que embeber, es decir, te va a quedar como algunos centímetros extra para que tú vayas a embeber y te quede como la parte superior, como una copita para el hombro, como ya lo he explicado en varios videos tutoriales, ¿ok? Es como de referencia porque en algunos videos a veces yo no hago esta marca. Y aquí, si logras notar, no estoy haciendo un piquete justamente en el centro, sino 1 centímetro hacia la parte delantera, porque recuerden que nosotros hicimos un traslado de 1 centímetro, en mi caso en este vestido. Ahora, si tú no hiciste ese traslado de 1 centímetro en el hombro, entonces no tienes que hacer la marca aquí, sino en el centro de la copa de la manga como tal. Y de este lado también le voy a hacer el piquete en la parte trasera o posterior de la manga. Entonces son 2 piezas de esta parte superior y en la parte del puño vamos a sacar 4 piezas, dejando el aumento de costura de 1 centímetro por todo lo que es el contorno del puño de la manga. Y aquí te muestro entonces de nuevo las piezas superior, que son 2, y esta parte de abajo la vamos a fruncir con el puño, que sacamos 4 piezas porque vamos a forrar el puño como tal. Y ojo, aquí yo no corté entretela porque mi tela es gruesecita, pero si tú consideras que tienes que cortar una entretela para el puño, lo puedes hacer. También necesitas cortar una tira de 4 centímetros de ancho con un largo aproximado de más de 10 centímetros para hacer varios ojales dependiendo de cuánta cantidad de botones quieres coser. Y mis amadores de la costura, hasta aquí el video de hoy, y en un próximo video tutorial te voy a mostrar entonces cómo llevar estas piezas a la máquina de coser y terminar este lindo vestido a medida que puedes realizar para ti o para alguien más. Espero que te haya gustado todo y nos vemos en la parte número 2 de este video tutorial.